Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle esta noche. En esta mesa de análisis vamos a repasar la reacción de los candidatos durante el debate de Grupo Extra del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Nos acompañan en esta mesa don Mario Quiroz, analista político, y también don Enrique Ugalde del Observatorio de Comunicación Digital de la U Latina. Muy buenas noches, muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta mesa de análisis. Ahí veíamos una introducción a algunas de las principales reacciones que tuvimos en nuestro debate el día de ayer. Vamos a revisar con don Enrique más adelante cuáles fueron algunas de las reacciones en redes sociales, el comportamiento típico y el tono de los mensajes que se manejaron a raíz de las respuestas de los candidatos. Iniciamos con don Mario. Don Mario, su comentario general. Sube el tono, ya estamos en la recta final de estas elecciones y se dieron algunas respuestas bastante interesantes entre los candidatos. Gaby, muchas gracias. Y yo lo primero que diría es que hay que reconocer el esfuerzo y empezaría de todos los medios. Muchas veces los ciudadanos nos quejamos de que no hay propuestas, que queremos oír propuestas, y creo que los medios han hecho un enorme esfuerzo desde formatos más tradicionales, formatos más innovadores, algunos como el de ayer que mezcló cosas que a mí me encantaron. Ahora les decía fuera de micrófonos que me encantó la parte de escoger preguntas y que las preguntas fueran con el lenguaje que se dieron muy francas, ¿verdad? Eso le dio al debate, pero bueno, ahí visitamos diferentes puntos del país, sí, además, para recopilar. Muchos, sí, y ahí está, ahí hay información para el que quiera, y entonces yo creo que empezaría por de reconocerle eso a ustedes, porque también eso es hacer democracia y eso contribuye de verdad a que hagamos patria, ¿verdad? Punto número 1 de mis notas, bueno, el fenómeno de la silla vacía, que fue con lo que empezamos en el debate. ¿Verdad? Y bueno, eso obviamente por los candidatos durante el debate fue siendo enmarcado como una falta de respeto a los foros técnicos, un poquito en la narrativa que lo han venido haciendo, ¿verdad? Y claro, que al no estar tampoco la candidata oficialista presente, eso abre flancos para no tener defensa en temas críticos, megacárcel, infraestructura vial, y eso hace que en el debate la oposición pueda definir el récord del gobierno. Ahora, ¿afecta o no afecta? Eso lo podemos ver ahora en la encuesta, si esto, pero digamos, y después cerraría esta primera intervención, Gaby, con lo que vimos, digamos, de resumen en mis notas según cada candidato, cómo se trató de presentar a lo largo del debate. Claro. Y más adelante, don Mario, también, si me permite, vamos a ver algunos mensajes de ellos para poder analizar justamente cuál fue esa narrativa que ellos seleccionaron. Don Enrique, bueno, los debates nos han permitido además tener una interacción en redes sociales, en nuestro formato multiplataforma, además tuvimos una gran presencia en nuestras diferentes redes sociales, y esto genera comentarios también negativos, positivos, y el informe que ustedes presentan desde el observatorio así lo refleja. ¿Cómo estuvieron esos comentarios? Muy buenas noches. Indudablemente el mundo digital ahora se realiza una interacción muy interesante con lo que está pasando en las salas, y yo diría que eso es algo de lo más importante que los diferentes grupos políticos están aprendiendo, ¿verdad? Lo que se vive en un debate de manera vívida, presencial, tiene una réplica en lo digital, y pues ahí se desarrolla toda esta dinámica. Tal vez para iniciar un poco el análisis tenemos que hacer una separación entre lo que es la identidad y la imagen. Esto es esencial porque de lo que estamos hablando en las conversaciones en el digital es un tema de percepción. Entonces, esta percepción es construida con base en una imagen proyectada. Es distinto lo que yo soy que lo que yo proyecto, y eso es precisamente lo que estamos viendo. Diría que en este momento, en el punto en el que nos encontramos, cerca ya de un espacio de decisión, los candidatos están construyendo una imagen o proyectando una imagen que a su vez los grupos participantes, que después serán los que eligen, empiezan a construir esa imagen, buena o mala. Y esa diversidad, esa pluralidad, precisamente es lo que permite el espacio digital, donde yo puedo argumentar en positivo,
e inmediatamente tengo una respuesta totalmente contraria de lo que estoy haciendo. Y esa es la riqueza de este espacio. Yo diría que nos estamos enfrentando históricamente a un modelo en el cual tenemos una interacción totalmente opuesta en tiempo real, ¿verdad? Así como se están dando y se están contestando las preguntas, inmediatamente estamos teniendo comentarios adversos o positivos de acuerdo a las candidaturas y de acuerdo a los partidarios. Don Enrique, vamos a poner justamente en pantalla, voy a pedirle a mis compañeros, porque tenemos ahí también estos datos que ustedes nos compartieron, de cuál fue el apoyo que tuvieron los candidatos, ¿verdad?, con respecto a los comentarios positivos, negativos, porque hablábamos también en algún momento que pueden tener muchos comentarios, pero que hay muchos que son negativos, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese sano balance también. Y ahí tenemos en pantalla los candidatos con mayor apoyo neto que ustedes nos mencionaban, y si gusta, le dejo el espacio para que se pueda comentar. Muchísimas gracias. Ahí lo que tenemos es el resultado, digamos, de la ecuación, ¿verdad? Eliminando comentarios negativos y adversos a los positivos, entonces tenemos un neto positivo de un 13% en el caso de don Juan Carlos, y un 10% en el caso de doña Natalia. ¿Qué significa eso? Significa que después de haber limpiado toda la participación, un 10 y un 13% son los resultados positivos en la conversación. Tal vez para aclararle a la audiencia cómo sale esto, sería, usando una analogía, ¿cuántas veces yo levanto la mano en clase para contestar y cuántas veces la pego como una respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, puedo participar muchas veces, pero no necesariamente mi respuesta es la correcta. En este caso, estos números que estamos viendo, un 13% y un 10% corresponden precisamente a esa construcción positiva. Estamos hablando de esa percepción positiva que se está teniendo en la audiencia, en el medio digital. Y tenemos la siguiente pantalla también con los otros resultados de los candidatos con mayor rechazo neto. Esta es la construcción adversa. Doña Claudia lidera este espacio con una construcción, aparece el negativo, ¿verdad? Menos 63%, porque significa que de todos los comentarios a la hora de hacer esta limpieza entre positivo y neutro, queda una construcción negativa de los comentarios. Insisto, esto es percepción. Don Ariel con un menos 42.8, casi un 43%, y don Álvaro Ramos con menos 20. Igual, aplicando lo que les estaba diciendo, es en todos los comentarios construidos, al final el comentario general en esta participación es adversa en esas proporciones. 63%, 42.8% y el 20%. Dominan, y ha sido tal vez la tónica, lo comentábamos un poco, ¿verdad? Las personas se sienten con una mayor libertad en redes sociales de comentar, de decir, pero dominan mucho comentario negativo también, además, hacia los candidatos. Sí, indudablemente la participación suele ser negativa en un porcentaje muy importante, y lo que estás argumentando es valioso. Hay una cierta libertad a la hora de construir el comentario dentro del confort de mi espacio, de mi casa, o en un espacio donde yo domino, donde yo tengo una cierta libertad para hacerlo. Sin embargo, recordemos que todo lo que decimos al final va a una palestra digital donde queda rastro. Esto lo señalo porque quisiera hacer un llamado precisamente a la construcción de una vivencia, una participación cívica sana, donde los comentarios, yo tengo libertad de decir lo que pienso, pero es muy importante siempre entender que lo que digo, tengo que ser responsable de lo que digo. Entonces, sí ha habido una participación negativa, efectivamente. Sin embargo, yo diría que la dinámica va cambiando desde un inicio muy emocional hacia lo que nos dirigimos, que es la toma de una decisión. Y eso es un comportamiento normal en el proceso de toma de decisiones que tenemos. Tanto, digamos, en el aspecto de mercadeo como en este caso el aspecto de una decisión tan importante como es elegir nuestro próximo presidente de la República. Usted mencionaba ahora muy bien la proyección que dan los candidatos, y justamente como parte de la dinámica que tuvimos ayer era un espacio abierto al cierre del debate para que cada uno de ellos lo aprovechara para emitir un mensaje final, y eso nos permite ver un poco también cómo quieren posicionarse, esa narrativa que ellos manejan. Vamos a ver un extracto de este mensaje final que ellos nos presentaron al final del debate. Iniciamos con los candidatos Álvaro Ramos, don Ariel Robles y doña Claudia Dobles. ¿Cuáles fueron parte de su mensaje final?
Pero yo creo que más allá de cualquier propuesta que ustedes hayan escuchado hoy, lo que ocurrió hoy fue algo muy especial, una señal de que el espíritu solidario de los costarricenses todavía existe y que podemos alimentarlo y construir una Costa Rica mejor. No deje de votar este 1 de febrero, hágalo, el país lo necesita. Soy parte de una generación que enfrentó la posibilidad de no tener una casa propia, que enfrentó la posibilidad de que no tenga un salario digno, que enfrenta todos los días una enorme cantidad de horas de vida metidas en una presa. Una generación de muchísimas mujeres que salen a la calle con miedo. Somos el producto de años de gobernanza. Tenemos todo el derecho de ejercer un reclamo, aún más hoy, cuando nos han quitado tanto y vienen también por la democracia. Nosotros creemos que Costa Rica tiene la capacidad de volver a soñar, volver a planificar y sobre todo volver a construir obras que transformen las vidas de todos los y las costarricenses. Esa calle de lastre que pasa asfalto cambia vidas, esa escuela que tiene una infraestructura digna cambia vidas, esa vivienda digna para una familia en vulnerabilidad cambia vidas, y nosotros queremos regresarle a los y las costarricenses la posibilidad de ver el futuro con optimismo. Don Mario, ¿cómo podemos analizar estos mensajes finales que nos presentaron? Bueno, yo diría que en el caso de don Álvaro y Enrique trató de posicionarse como la nueva generación y el pacto de concordia y acuerdo, ¿verdad? Cosa curiosa porque don Álvaro en todos los debates ha sido el que más se ha referido al gobierno, ¿verdad? Pero aquí en su mensaje creo que trató de romper un poco esa dicotomía y presentarse como un técnico, que lo es, capaz, que lo es, con sensibilidad social y que prioriza el diálogo sobre la confrontación, ¿verdad? Doña Claudia, creo que doña Claudia es muy buena en todo su mensaje, es como una gerente de proyectos muy buena y comunica como gerente de proyectos, ¿verdad? Ese es su estilo de comunicación. Entonces, cuando uno lo oye hablar, son muy claros los pasos. Si uno le pide una opinión, es esto, independientemente del fondo, allá cada quien tendrá su opinión. Pero si uno ve el mensaje general de doña Claudia, se enfoca en los rezagos que tenemos y críticas de ejecución, y se posiciona como la opción que tiene el conocimiento y la capacidad para llevar a cabo proyectos de gran escala en el país. Y el otro fue don Ariel, ¿verdad? Sí, correcto. De este grupo. Y don Ariel enmarcó a mí me hace gracia porque ha cambiado un poquito el discurso conforme han evolucionado los debates. Enmarcó la elección como la última oportunidad para una generación de tener salarios dignos, y apeló a un voto emocional y a reclamos históricos. Y fue el único que creo que ya tiene un par de debates de que se está subiendo con guantes de boxeo contra doña Claudia en una pelea por el voto de izquierda moderada, de la centroizquierda, entre ellos dos. Y hay que recordar que entre ellos dos o entre sus partidos hay una pelea por diputaciones, ¿verdad? Porque comparten y pelean el mismo bloque de votantes. Y podríamos percibir también, don Mario, aprovechando que usted menciona esto, también por electores jóvenes también puede darse una lucha ahí probablemente que puedan estar calculando. Ahí también en mis notas voy a decir algo que no sé si es a la gente que querían hablarle, pero voy a establecer mi hipótesis de a quién acabaron hablando. Si uno coge estos, voy a empezar por estos tres, ¿verdad? Don Ariel le habla a jóvenes y sectores rurales desatendidos. Su mensaje va y con un mensaje clave de venta, que es recuperar el derecho al futuro, a la vivienda, al salario. Doña Claudia le habla a un votante un poquito diferente, porque es un votante urbano que valora la planificación, la obra pública, la movilidad, ¿verdad? Entonces, su mensaje es como de volver a la planificación técnica para transformar vida. Y don Álvaro, curiosamente, más bien creo que
le habla, siendo el más joven, yo creo, salvo por don Ariel, tal vez. Similar. Don Álvaro le habla al votante moderado y al sector de mayor edad de la población. Y su mensaje es muy, digamos, liberacionista tradicional, solidaridad social y puentes para la gobernabilidad. Entonces, no sé si esos son los públicos a los que querían hablarle, pero por lo menos son los públicos que desde mi punto de vista le acabaron hablando. Don Enrique, tenemos también, bueno, las declaraciones de los otros candidatos, pero si gusta su observación al respecto antes de ir con ellos. Muy amable. Para hacer un resumen de lo que indica don Mario, creo que la construcción del mensaje de don Álvaro es netamente cívico. Este cierre es llamado a ejercer el derecho del voto. Eso es muy importante, ¿verdad? En eso se enfatiza él precisamente en su mensaje. Doña Claudia, lo siento inclusive más femenino, más maternal si se quiere, porque su mensaje va hacia el bienestar general, ¿verdad? Tenemos derecho a un bienestar y es a lo que apela. Y don Ariel muy puntualmente tiene un enfoque más hacia exigir mejores resultados en la calidad de vida. Ese sería mi resumen. Ambos son construcciones y aquí pues hay que también llevarlo a un elemento de análisis de segmentos, que es precisamente lo que hacemos. Todos votamos, o sea, todos los posibles miembros del padrón electoral al día tenemos el derecho al voto, pero no se les puede hablar a todas las personas al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces ellos han venido desarrollando ese modelo de mensaje, de comunicación, de acuerdo a sus diferentes grupos. Y eso es también interesante y digno de análisis. Un poco lo que en la línea de don Mario. Vamos a ver ahora entonces también cuál fue el mensaje que nos expresaron doña Natalia Díaz y el candidato Juan Carlos Hidalgo. Yo creo que es importante dejar muy claro que no podemos seguir encasillando a unos de gobierno, otros de oposición. Realmente eso no nos va a dejar nada. Yo creo que hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia el futuro del país. Diferencias vamos a tener entre todos, creo que ya lo sabemos. Es imposible que haya consensos y estemos de acuerdo en todo, pero cada uno tiene una visión distinta. En mi caso, yo quiero ver hacia adelante, no quiero improvisar. Creo que el país no necesita eso, requiere de un liderazgo que conozca lo que va. La situación que estamos enfrentando, no solamente en materia de seguridad, sino en muchas áreas que están entrelazadas, educación, salud y demás. Estamos cansados del alto costo de vida, de que a pesar de que trabajamos duro, no nos alcanza el dinero. Y yo no me conformo con que nos digan que esta es la nueva normalidad, yo no me conformo con que nos digan que tenemos que acostumbrarnos a esta mediocridad. A lo largo de esta campaña, a lo largo de estos debates, a lo largo de estos espacios, hemos presentado soluciones concretas a estos problemas. Hemos mostrado un equipo serio de gente honesta que está dispuesto a entrarle de lleno a solucionar problemas que se han venido acumulando por muchos años en nuestro país. Don Mario, ¿cuáles serían entonces sus reacciones con respecto a estos? Empiezo por don Juan Carlos y voy a dejar a doña Natalia de segundo. Don Juan Carlos, su mensaje, si uno lo viera, ¿qué me queda? Es cambio con resultados. Ese es el mensaje, el bloque central. Habla de mediocridad institucional, estatal, ¿verdad? Y el mensaje que dice, yo estoy proponiendo reformas pragmáticas que se pueden hacer y que hasta tienen soluciones de corto plazo, ¿verdad? En a quién le habla, don Juan Carlos, de nuevo, no sé si era exclusivamente, pero el mensaje de don Juan Carlos creo que pega y resuena con profesionales jóvenes y el sector privado formal e informal, ¿verdad? Eso es. Doña Natalia tuvo un giro interesante porque en su mensaje final, Gaby, Enrique, trató de ser más conciliadora, lo cual contrastaba un poco incluso con los anuncios que salían en los cortes comerciales de ella, ¿verdad? Entonces, había un poco de disonancia ahí porque el mensaje, doña Natalia ha realizado una campaña de disparar a 360 grados a todo mundo, ¿verdad? Y después en este mensaje final, más bien fue como un llamado a la calma, al consenso, cosa que, digamos, no digo que esté allá cada quien las mediciones estratégicas que tengan, pero sí me causó, digamos, algo de ruido verla así cuando en los cortes comerciales
los anuncios que tenía era no más PLN, no más PAC, no, ¿verdad? Entonces le disparó a todo el mundo. Doña Natalia, en el fondo, su mensaje es mano firme, ahí ha estado enfocado y uno ve su desempeño en el debate y se dirige, o ese mensaje le va a resonar con sectores muy conservadores y tratando de hablarle al segmento que ella considera que está más preocupado por la seguridad. Don Enrique, tal vez para cerrar con usted este segmento, me gustaría consultarle también un poco sobre el tema de los trolls, porque es algo que genera mucha duda con respecto a la participación, sobre todo cuando se da una interacción en un debate. ¿Qué tanto ven ustedes que se da todavía este fenómeno, sobre todo en una exposición tan puntual como un evento de estos? Bueno, qué pregunta más compleja. Vamos a ver, los trolls es un muy buen invento para distorsionar la conversación. El modelo que usamos científico los descarta, efectivamente, por temas de cálculos matemáticos que hace, seguimientos de los perfiles y tal, y sí se descarta dentro de la conversación. Sí tiene una participación, pero el objetivo del troll es básicamente destruir, o sea, no permitir una conversación, ensuciarla si se quiere, y los modelos sí aplican un descarte importante de la participación de ellos. Entonces, todo el análisis que hacemos está basado en personas reales, personas que participan en esta conversación y que construyen. Entonces, diría que es un mal que se ha desarrollado a través de la tecnología, pero muy interesante. Los trolls siempre han existido a través de la historia, ¿verdad? Desde la antigua Grecia. Es decir, siempre ha habido una figura que sabotea el mensaje o que destruye o que genera otras rutas, ¿verdad? Porque también es parte del juego. No solo el argumento válido, no solo el mensaje que yo quiero llegar, sino cómo evito, para usar un ejemplo muy claro, cómo destruyo lo que está diciendo don Mario en este momento, lanzándole otros comentarios, ¿verdad?, que van en otras direcciones. Entonces, desgraciadamente no tenemos el control de la participación del troll, pero sí en nuestro análisis se descarta totalmente la participación, lo cual no es fácil. Claro. Hoy hubo noticia también con el tema de las encuestas del CIEP, pero los invito a separarnos por unos instantes porque vamos a hacer una pausa y ya regresamos a analizar estas cifras que nos dejó la encuesta del día de hoy. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar informándose con nosotros. Y la elección presidencial se definiría en primera ronda según una nueva encuesta que se presentó el día de hoy. Laura Fernández, la candidata oficialista, sumaría un 40% de los votos necesarios para ganar, según esta encuesta del CIEP. El fin de la contienda presidencial se acerca y el nombre del próximo mandatario de Costa Rica se definiría en primera ronda. La candidata oficialista Laura Fernández obtuvo 40% de apoyo según el último informe del CIEP de la UCR. Esto representa 10% más que en diciembre y ensancha su ventaja frente a sus principales competidores. Este estudio del CIEP, que incluye una encuesta ordinaria y un extracto del panel que han venido ellos midiendo a lo largo de este proceso electoral, evidencia, por lo menos en el momento en que la muestra fue recogida, que Laura Fernández ha ido creciendo, cada vez se acerca más al umbral del 40%. Entre aquellos que se dicen indecisos parece que consigue respaldo. Aunque el número de indecisos se mantiene sobre el 30%, el margen bajó 13 puntos en comparación con diciembre. Sin embargo, los datos apuntan a que el oficialismo es el que capta más electores. El oficialismo tiene tanto la tendencia de crecer en indecisos como la velocidad en la conversión de esos indecisos. Si vemos la tendencia general, la indecisión pasó de un 55% en octubre a un 32% en enero, son 23 puntos porcentuales. Por el margen de error que tiene la encuesta, 6 de los principales adversarios estarían en un empate técnico. Es decir, todos tendrían posibilidades de colarse en una eventual segunda ronda si Fernández no gana el 40%. Bueno, y ahí veíamos algunos datos principales. El que llama la atención, por supuesto, es este famoso 40% que se viene afianzando. ¿Qué destacaría usted además, don Mario? Yo destacaría, Gaby, las siguientes líneas. Primero, a inicios de enero tuvimos ya 2 encuestas que marcaban el 40%. Yo lo que dije ahí fue, bueno,
prudencia. Son las dos primeras encuestas que marcan arriba del 40%. Esperemos próximas mediciones, especialmente la del CIEP, que era pregunta abierta, no lista, a ver cómo marcaba la tendencia. Y yo diría que con esto, a inicios de enero, la pregunta era si el 40% era real. Ya creo que la pregunta ahora es si es suficiente para ganar en primera ronda. Recordemos que por el margen de error, esto nos pone en que podría estar entre un 37 y un 43 la intención de voto. Entonces, creo que eso es lo primero. Si el 40% es suficiente, dadas las condiciones de participación y movimiento de los indecisos que se podrían dar. Segundo, creo que lo que es importante, y lo decía ahí en la nota, no es solo el 40%, es cómo se llegó a ese 40%. Si tomamos la serie de datos del CIEP desde octubre hasta ahora enero, la indecisión cayó 23 puntos. De esos 23, doña Laura en el periodo captó 15. ¿Verdad? Pasó de 25 a 40. Pero si le ponemos un poquito más la lupa, vemos que el dato interesante está en la variación de diciembre a enero. Okay. Y en ese periodo la indecisión cayó 13 puntos, de los cuales doña Laura captó 10 y la oposición 3. Eso significa que en ese mes doña Laura captó 8 de cada 10 indecisos que tomaron posición de voto. Y eso nos habla entonces, hay una tendencia de crecimiento, pero también hay un impulso, hay velocidad. Del lado de la oposición, ¿verdad? Primero hay que decir, también hay tendencia, porque la oposición crece. El problema es que crece en forma lineal, no exponencial. Si cogemos desde octubre hasta hoy, creció 10%, nada más. Pero además, crece fragmentado. Y es que hay unos candidatos que vemos que emergen en popularidad, lo hemos visto sobre todo en estos últimos días, pero vamos a ver, eso todavía evidentemente no se está reflejando por la fecha, pero es poca la participación, como usted lo dice, en esa oposición. Sí, yo creo que la oposición tiene también, Gaby y Enrique, dos fenómenos que hay un bloque de 3 candidatos, que son don Álvaro, doña Claudia y don Ariel, que lo que señalan es estancamiento. Cuando uno ve los números desde octubre hasta ahora, don Álvaro está 7.8, don Ariel 3.4, doña Claudia 3.5, ¿verdad? Pero más importante, ninguno logra consolidarse como el polo de atracción. Los cambios relevantes en la oposición en esta encuesta fueron 2, don Fabricio Alvarado y don José Aguilar, que los dos marcaron fuera del margen de error, que no estaba en la anterior medición del CIEP. Pero de nuevo, si le ponemos la lupa, vemos que esa variación en cuanto a don Fabricio y a don José viene de 3 puntos porcentuales de indecisos y un reacomodo interno. Entonces, en la parte alta hay estancamiento y en la oposición como bloque hay canibalización, porque todos están mordiéndose del mismo bloque. Y un dato que creo que es importante para cerrar lo de la oposición es que ninguna candidatura de la oposición se ha convertido en un polo alternativo. La anomalía, y no sé si Enrique va a coincidir conmigo en esto, la anomalía de esta elección, digamos, que el oficialismo fuera adelante, independientemente del número, era algo que uno podía esperar, ¿verdad? Lo que uno no podía esperar era que a estas alturas, a 10 días de las elecciones, no tuviéramos un candidato de oposición ni siquiera en doble dígito medio. O sea, en un 15, no, ni siquiera digo robusto, porque en un 15 por lo menos. Eso para mí sí estaba fuera de mis cálculos. Entonces, ninguno genera polo de atracción. Imagínense que el CIEP muestra que aun cuando a las personas indecisas, a ese 32%, se les, digamos, de alguna manera se les hace un esfuercito para que tomen una posición, la mayoría sigue respondiendo que no sabe. Pero la gente que responde, a quien más identifica es a doña Laura Fernández. O sea,
los números son bajos, pero nos vuelve a apuntar a que incluso entre esos indecisos, ninguno de la oposición genera un polo de atracción suficiente para hacerle contrapeso al candidato oficialista. Don Enrique, bueno, quiero conocer también su percepción sobre estos datos que conocimos el día de hoy, pero también esto genera reacciones. Las redes sociales es de lo más inmediato para lograr hacer un esfuerzo en estos días de la recta final. ¿Cómo vemos ahí el panorama también? Muy cambiante. Yo diría, fuera de cámara les decía que hay un proceso de conversión. En realidad todo esto que estamos hablando es el famoso embudo, ¿verdad? A la hora de decisión. Hay una construcción emocional, arrancamos por ahí, estamos conociendo. Cuando conocemos a una persona por primera vez hacemos un escaneo visual, ¿verdad? Y ya construimos una imagen. Esa imagen puede ir cambiando de acuerdo a la interacción que vamos desarrollando. El arranque fue lo que hemos visto en el observatorio, que ha sido muy emocional, y los comentarios van en esa línea. Pero ya ahora empezamos a tomar decisión, ese embudo se empieza a cerrar y la decisión es precisamente la generación de un voto. Entonces el discurso cambia. Ahí yo diría que lo interesante de todo esto es cuál ha sido el discurso o el argumento que hace que las personas se inclinen precisamente por este tema de decisión. ¿Qué hace que los indecisos ya empiecen a tomar su posición? O todavía más complejo, los que dicen, yo no me decido, pero si tuviera que votar ya, elijo a tal candidato. Y eso precisamente se debe al discurso que está recibiendo, no solo en la vía directa del candidato, sino el contexto, el entorno que también construye este mensaje. Entonces yo diría que en este momento mi apreciación es que esta construcción de los días que quedan debe ser estratégicamente muy bien logrado para captar la atención y convertir esa intención precisamente en una acción muy racional de generación del voto de acuerdo a argumentos. Yo diría que estamos si fuera un partido en los últimos minutos, que es, ¿verdad? Estamos muy pendientes de las últimas jugadas para ver cuál de los dos partidos anota. Vamos a ver justamente en cifras, para acompañar justamente lo que ustedes nos están diciendo, cuáles son los porcentajes que se presentaron el día de hoy en esta encuesta, para poder repasarlos también, eso mismo que ustedes nos comentaban, para que nuestros compañeros nos lo pongan ahí. La intención de voto para el 1 de febrero, ahí estamos viendo el 40%, ese porcentaje también de indecisos del 32% que bien lo mencionábamos, y los porcentajes que ya bajan del 8%, 5% doña Claudia Dobles, 8% don Álvaro Ramos, perdón, don Ariel Robles 4%, Fabricio Alvarado con 4%, y también ahí el candidato José Aguilar con un 4%. Y también hay vamos a ver unas cifras interesantes también del nivel de entusiasmo en la campaña electoral, que después son datos también que nos generan inquietud, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. El nivel de entusiasmo en la campaña electoral, mucho entusiasmo, un 21.4%, poco entusiasmo, 46.3%, y nada de entusiasmo, un 32.3%, que lo comentábamos también un poco, ¿verdad?, de lo que se empieza a ver el movimiento, un poco tímido en las calles, ¿verdad? Muy contrario a lo que veíamos que en redes sociales es donde las personas aprovechan para poder manifestarse o expresarse también. Y vamos a ver también, compañeros, y lo tenemos porque salimos a preguntarle a las personas también algunas de las reacciones, y queremos escuchar, por supuesto, qué es lo que nos dicen los costarricenses a esta altura, en la recta final de la campaña electoral. ¿Cuáles son sus impresiones acerca de estos resultados que ya vamos viendo en las encuestas? Yo pienso que sí, las encuestas ahorita la están favoreciendo, pero creo que Laura ya llegó al tope. Ahí los indecisos son los que tal vez puedan hacer diferencia en bajar ese porcentaje. Aún no tengo definido. La verdad es que cuesta mucho elegir, pero sí hay que votar, ¿verdad? Como democracia que somos. Sí, digamos, desde que se ha visto, digamos, el desempeño de este gobierno,
pues sí, ya tenía definido que si en dado caso iba a haber pues se iba a seguir el partido, sí, volver a votar por ellos. Bueno, que ella trae muy buenas expectativas para la seguridad, para mejorar muchas situaciones en este país que está muy corrupto. Entonces eso sería una de las claves importantes. Lo principal es que uno no sabía hasta que llegó él y sacó todo ese montón de corrupción que hay en la... Yo no sabía, honestamente yo era nada de eso. Por eso quiero seguir el proceso ahí para arriba con él, hasta donde llegue. Bueno, y lo mencionaba uno de los costarricenses que escuchábamos ahí, la figura del presidente también destaca con su alto nivel de popularidad a esta altura también, que era algo que no habíamos experimentado. Gabriela, vamos a hablar un poquito de la estrategia de campaña. La oposición desde el inicio, y eso explica mucho los números, centró esta campaña en el presidente. Mal que bien, le puede gustar a uno o no, eso se valen opiniones, es un presidente popular, que hasta el día de hoy está cercano al 60% de aprobación, se degradó un poquito con respecto a la última medición, creo que es normal, porque ha sido el centro de la campaña, pero eso le facilitó a la candidata oficialista que haya hecho una campaña que yo llamo de continuismo explícito. No está tratando de construir marca propia y la marca que está tratando de construir es de una administración Chávez 2.0. Sea cierto o no sea cierto, eso ya se verá si ella quedará electa, pero ese es el mensaje, como bien decía Enrique, ese es el mensaje que se está enviando, ¿verdad? Y si uno ve los movimientos del CIEP, la oposición se ha manejado más o menos en un 25% en intención de voto durante 3 años. Ese 25% de intención, perdón, en este proceso, ese 25% más o menos de intención de voto coincide con el bloque de oposición dura al presidente medida por el mismo CIEP por 3 años. Entonces, no se ha roto un techo. Y volvemos a la idea del principio. La cancha está marcada chavismo, antichavismo, esa es la cancha en la que se está jugando. En digital, más que evidente, que esa es todo se lee en clave y todos los que no somos ni de uno ni de otro, depende de cómo opinemos, nos encasillan según el día en uno o en otro lado, pero creo que en esto que decía Enrique de la comunicación y el mensaje, nadie de la oposición ha logrado enarbolar ser un liderazgo creíble para ese bloque antichavista. Incluso, yo hoy decía con unos colegas suyos que lo que está la oposición ante el voto opositor es en una guerra de viabilidad. Y el voto indeciso en ese bloque está como que si Enrique le fue bien en un debate, entonces, no puede ser Enrique, pero después ya empiezan a bombardear a Enrique en redes, y dicen, ya le salió tanto. Lo feo, no me gusta tanto, voy a ver si, no, Gabriela me gusta más, y después, entonces, es un voto en la oposición muy consolidado, muy poco consolidado, versus un voto que parece muy duro del otro bloque, y ese es el reto. De nuevo, quedan 10 días, es que no queda mucho, ¿verdad? A eso quería llegar, don Mario, porque creo que en algún momento lo habíamos hablado hace algunos meses, donde estaban empezando a calentar y decíamos, bueno, vamos a ver si cambia la estrategia, porque todos estaban apuntando a dispararle al oficialismo. Y estamos a esta fecha que usted lo menciona y seguimos en esta posición. Entonces, esa indecisión, y le voy a preguntar justamente a don Enrique sobre las impresiones que veíamos de las personas que consultamos y esas cifras que veíamos de personas desanimadas, incluso también por la campaña. ¿Cuánto puede influir esto en cambiar un poco el panorama? Un tema complejo de contestar. Vamos a ver, el espíritu que reina en esto es el llamado a votar, ¿verdad? Eso está claro. Pero paralelo a eso está, no sé todavía por quién. Y estamos a días.
se está dando una, diría yo, una interacción muy interesante. Coincido en la apreciación de don Mario que en este momento se está generando comentarios positivos y adversos, casi que, ¿verdad? Ahora sí, en la tarde ya no, y mañana en la mañana sí. Y es parte de esa diría yo, mecánica de decisión. Solo que tal vez ahora, antes lo comentaba con mis pares, familias, compañeros, ahora lo hago público en las redes sociales. O sea, el sentimiento es el mismo de hace muchísimos años, solo que ahora lo hago público y voy construyendo Hay otras tribunas. Exacto. Y yo creo que es eso, la campaña, como la conocíamos en nuestro tiempo, o al menos en el mío, es más mayor que ustedes, eran las plazas públicas y había que esperar el candidato que llegara allá. Ahora no. Ahora lo tenemos exactamente en el teléfono y a toda hora, ¿verdad? Inclusive, por un tema de temporalidad, tal día, tal hora va a estar el candidato y solo eso. Ahora, en cualquier momento, 24/7. Esa dinámica ha cambiado, la construcción es distinta. Diría yo también que aquí hay un fenómeno y ellos lo manifiestan, el mensaje, porque creo que la participación de ellos es muy claro para explicar esa construcción de la imagen. Ellos están hablando de una figura salvadora, una figura que ha demostrado ser la solución, y el discurso está claro ahí, es muy sólido, y los resultados también se mantienen en ese sentido. Son 10 días, pero yo diría que van a ser 10 días intensos. Si ustedes me preguntan, ¿esto se mantiene hacia el final? Para nada, esto va a cambiar. Va a ir consolidándose, eso sí, ¿verdad? Porque pareciera que los discursos a los que les funciona lo mantienen, y a los que no les funciona han buscado como otros terrenos, otros anclajes. Hay llamados a salir a votar, esa es la reacción, por lo menos, ¿verdad?, que se ha dado el día de hoy, a que los indecisos salgan, a que todavía se puede hacer un cambio. Esa ha sido una de la tónica, por lo menos, que ha predominado para el día de hoy. Nos quedan un par de puntos tal vez por revisar, pero los invito a hacer una nueva pausa que tenemos que hacer en este instante y ya regresamos con más a esta mesa de análisis. Seguimos conversando en esta mesa de análisis sobre la recta final de la campaña política y los datos que nos deja, por supuesto, la encuesta del CIEP el día de hoy. Un punto que no queríamos dejar por destacar, don Mario, y es la conformación de la Asamblea Legislativa, algo que toca también la encuesta de hoy, y bastante complejo las cifras. Sí, el CIEP da unos números de que han bajado los indecisos en intención de voto parlamentario. Esa baja de indecisos esencialmente se la llevaron el Partido Pueblo Soberano y Frente Amplio. Ese es, digamos, un indicador que tenemos. Pero también cuando uno, y eso se puede calcular matemáticamente, hay una relación que varía por partido, varía por provincia, entre la votación presidencial y la votación para diputados de cada uno. Y cuando uno ve estos números, creo que el principal problema que tiene la oposición a nivel de elecciones legislativas no está siendo la votación del oficialismo. Está haciendo que por la extrema fragmentación que tienen ellos, y ojo, que un aumento de la participación en esto juega en contra de ellos, ¿verdad? A nivel de diputados, muestran que por el sistema de asignación de cociente y subcociente que tenemos, muchos partidos no van a alcanzar el subcociente en muchas provincias y por ende no van a entrar en la repartición de diputados. Entonces, cojamos los datos de hoy, por un ejemplo, Guanacaste requiere que uno para obtener curules tenga un 20% de cociente, eso le asignaría 2 a Pueblo Soberano, quedarían 3. Pero se le asignarían también a Pueblo Soberano porque ninguno de los otros superó el 10%. No lo alcanza. Entonces vean qué complicado, porque en ese caso las 5 diputados, no estoy diciendo que vaya a ser así, estoy poniendo un ejemplo. Escenarios. Es un escenario, un panorama que ¿verdad? Pero si no logran subir su votación al menos a 2 dígitos, algunos van a estar en serios problemas, o a un dígito alto van a estar en serios problemas, y eso nos podría apuntar a una asamblea con un bloque del actual oficialismo importante. Un reto bastante importante para estos últimos días en campaña política. 30 segundos, don Enrique, nos queda un mensaje final. Muchísimas gracias. Primero, darle el dato
que se lo debía inicialmente la conversación en la medición que se hizo del debate organizado por la Extra y el Colegio Federado era de 14.000 comentarios. 2.500 obedecían a comentarios construidos por troles, por lo tanto se descartan y tenemos una medición final de 11.500 aproximadamente. O sea, 2.500 de participación. Mi mensaje es, bueno, para la Universidad Latina de Costa Rica y el Observatorio de Comunicación Digital, esto es un laboratorio de investigación diario. Yo diría tiempo real, ahí estamos viendo. En tiempo real, exactamente. Es dificilísimo, pero es un reto también porque lo vemos como un ejercicio ciudadano, ¿verdad? Acompañar y generar información que le ayuden a las personas a tomar decisiones, tanto a los medios, a los miembros de las campañas, a los desarrolladores de las campañas, como también a la opinión pública. Y algo muy importante también, para nosotros también ha sido un laboratorio que nos genera información científica, que nos permite publicar y nos permite desarrollar, ir más allá. La academia aquí en este caso tiene pues un llamado cívico a generar información que nos ayuda a construir unas realidades. Ahora lo agradecemos muchísimo, además, porque hemos compartido toda la información. Se nos acaba el tiempo, don Mario, y seguiremos pendientes de estos días para poder dar seguimiento a lo que pase en esta recta final. Muchísimas gracias. Así llegamos nosotros también al final de esta edición de Mesa de Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches.